vamos a dar paso a Nif Sardi, que nos va a hablar sobre Amigo Hacker, ayuda a su periodista favorito. Nif Sardi es ingeniero de investigación en software, formado como matemático teórico. Nif se desempeña hace más de 15 años como ingeniero de investigación en software, participando de proyectos tan diversos como el kernel Linux, FFmpeg, Debian, Genome y Popcorn Time. Sus preocupaciones técnicas siempre fueron convocadas por sus inquietudes sociales, desde la militancia barrial hasta la asesoría tecnológica en los gobiernos de Kirchner y Chávez. Supo montar un modelo tecnológico de desarrollo responsable e innovador con tecnología soberana. Hoy sus intereses se mezclan en criptomonedas, bancos solidarios y culturas populares. Por favor, un aplauso para Nif Sardi. Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a jugar un juego. Yo tengo caramelos. Cada persona que me interrumpe se gana un caramelo en cada momento de la presentación. Así que hagan las preguntas que quieran, cuando quieran. Va a ser más divertido para todos nosotros. Bueno, la presentación esta extiende un poco una de las charlas que di el año pasado en el SITSI, que era sobre la responsabilidad que tenemos cuando asesoramos a gente en seguridad, particularmente periodistas y actores sociales, ¿no?, que están expuestos. Y entonces la idea de este año era intentar ir un poco más allá de ver cómo desde nuestra comunidad podemos ayudar a la gente que intenta hacer que el mundo esté un poco mejor. Así que elegí los periodistas porque creo que es uno de los espacios donde menos nos entendemos y donde más nos podemos ayudar. Para esto quiero empezar con un poquito de definiciones de qué estamos hablando, ¿no?, para después ir más a cuestiones más técnicas. Que básicamente, ¿qué es el periodismo?, ¿no? Este es Rodolfo Walsh, un periodista argentino que para mí es un emblema bastante fuerte, pero otro juego, va a haber muchas citas adentro de la charla. Quien adivina de quién es se gana un caramelo también. Así que periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. ¿Alguien sabe de quién es? Bueno, Orwell, y a mí me parece una definición muy clara de lo que es, ¿no? Y que eso excluye un montón de gente que tiene una carta de prensa. O sea, hay un montón de gente que tiene una carta de prensa pero publica cosas que no molestan a nadie. Entonces también es para que reflexionemos un poco de que cuando vamos a hablar con periodistas o vamos a acercarnos a periodistas, que usemos esto para ver qué es lo que están haciendo y para qué sirve el trabajo que hacen. Hay otras personas que hablan de periodismo y que dicen cosas así. Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno. Al darnos las opiniones de los ignorantes, nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad. Gente menos copada, Oscar Wilde, pero para decirle también que, o sea, uso ese ejemplo para decirle que la visión que vamos a tener de cada cosa depende de nuestras opiniones políticas, ¿no? O sea, tenemos dos pensadores de dos ejes políticos muy distintos y que tienen una visión del periodismo muy distinta, ¿no? De un lado nos está diciendo que son gente que nos va a ayudar a ver las cosas que nadie más dice, y del otro lado tenemos a alguien que nos dice que nos muestran las opiniones de los ignorantes. Perdón. Esa frase me encantó, la encontré en Wikipedia, es de una periodista militante que se llama Oriana Fallaci, que dice: sigo sin comprender el poder, pero comprendo a quien se opone al poder, quien censura al poder, quien replica al poder y sobre todo a quien se rebela con el poder impuesto por la brutalidad. La desobediencia hasta los prepotentes la he considerado siempre como el único modelo de usar el milagro de haber nacido, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Si vamos a hablar de periodismo, no podemos no hablar de poder, porque el periodismo, la comunicación, la acción social siempre va a ser para oponerse a algún poder. Y vamos a ver qué carajo es el poder, ¿no? Otra cita. Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder. ¿Alguien sabe de quién es? Che, me voy a comer todos los caramelos yo, todo bien. Pero son un montón. Es una cita de Montesquieu, un filósofo francés.
Y es una frase central, ese tipo estuvo muy involucrado en las constituciones de lo que es la teoría de un Estado moderno. Y es esa cuestión, el poder siempre va a existir, el poder siempre va a estar de distintas formas y siempre es necesario crear estructuras que van a poder luchar contra ese poder, ¿no? Entonces, de ahí es como quería tipificar un poco los tipos de poder, ¿no? Y ahí a mí siempre me interesa mucho Batman y me interesa mucho un análisis que hace Zizek de Batman, ¿no? Hablemos de Bruce Wayne. ¿Quién es Bruce Wayne? ¿Quién es Bruce Wayne? Posta, ¿quién es Bruce Wayne? Pero ¿qué más? ¿Qué hace Bruce Wayne? No los escucho. Está bien, pero Bruce Wayne es un empresario, ¿no? ¿Ah? Es un oligarca. En el Batman que está con Bane, no me acuerdo cómo se llama, lo que pasa es que Bruce Wayne se puso triste hace 15 años y está en su mansión, lejos, y no hace nada y sigue lleno de guita y sigue súper influyente en su sociedad. Y de repente llega un tipo que estuvo en una cárcel con él, donde él fue a aprender una técnica de Kung Fu y los dejó todos a pudrirse, y viene a decirle, hey, vos, forro, nos dejaste y nos sacaste lo que teníamos, nos sacaste nuestros bienes y nos dejaste ahí pudrirnos y te fuiste y ahora estás triste y lo único que hace el malo es que le roba la plata a Batman, que ya tiene mucha plata. Y la respuesta de Batman a eso es ir a pelearse contra esa gente que en realidad está intentando generar una sociedad anarquista donde los pobres por primera vez en Ciudad Gótica van a tener una voz, encierra a la policía y hace juicios a los empresarios que maltrataban a la gente. O sea, eso es Batman. Lo que quiero decirles con Batman, que me parece una imagen genial, Batman, es que se puede endiosar a lo que en Argentina llamamos un hijo de puta. Pero es verdad, o sea, la historia de Batman es esa. Es un tipo que está enojado con los pobres porque cuando era joven un pobre mató a sus padres para robarles plata y barre absolutamente toda la historia social de cuáles son las violencias sociales, cuáles son las razones que empujan a la gente a salir a robar, ¿no? Y así como Batman, hay un montón de poderes que van metiéndose uno con el otro, ¿no? O sea, el poder puede ser el poder político, que se gana ganando elecciones, puede ser el poder económico, que es el que tiene Batman, y puede ser el poder cultural. O sea, quien hace Batman, DC o Marvel, nunca sé, tienen un poder cultural. Y cuando hacen Batman y invierten millones en publicidad para que veamos Batman, ellos van a normalizar una cierta manera de ver a la sociedad. Y van a normalizar que está todo bien usar tu plata, usar todos tus gadgets tecnológicos para ir a maltratar pobres que están intentando salir de la pobreza por métodos no convencionales, ¿no? Entonces, cuando vamos a pensar en los periodistas que vamos a ayudar, me parece siempre interesante ver con qué poder se meten. ¿Con cuáles de esos poderes se meten? ¿Y cuánto efectivos son en meterse con esos poderes? Y ahí quiero hablarles un poco de qué es la corrupción, ¿no? Porque se habla mucho de la corrupción. La corrupción es básicamente un espacio donde se va a usar un poder de una manera que no está bien, ¿no? Donde alguien que tiene un cierto poder va a activar sobre alguien que tiene más otro poder para poder beneficiarse. Lo que es importante con la corrupción es que para que funcione, hola, para que funcione la corrupción, tenés que tener un corruptor y un corrupto. O sea, es una relación la corrupción. O sea, tenés que tener alguien que necesita de algo y que tiene un poder que normalmente es el poder económico y otra persona que quiere un bien que tiene el primero y que le puede dar otro poder que normalmente es el poder político. Entonces, si uno piensa un poco en la corrupción como ingeniero, ¿no? La causa de la corrupción, o sea, el motor de la corrupción normalmente es el motor económico. Entonces, la razón de la corrupción es gente que tiene poder económico. O sea, después, si quieren, lo discutimos más. Si me quieren interrumpir para discutirlo ahora, no hay ningún problema, vengan de a uno. Pero
Me parece una cuestión fundamental también cuando nos proponemos nosotros como comunidad de ir a ayudar a gente que va a mostrar cosas, por ahí es súper... hay una intención que es de decir, no, bueno, los políticos que están expuestos, etcétera, etcétera, pero no se olviden, por favor, en ese momento de esto, ¿no? de esas relaciones de poder. En fin, vamos a hablar de Cintia. Esa imagen fue generada por la inteligencia artificial, a los que les gustan, pero es mi ejemplo. Imaginen una periodista y veamos cómo nosotros, desde nuestra comunidad, la podemos ayudar, ¿no? Entonces, la primera cosa que tenemos que ver es que Cintia sabe un montón de cosas que nosotros no. Trabajando con periodistas, para mí ellos tienen superpoderes, para mí son ingenieros sociales y saben un montón sobre la política, la economía, los procesos democráticos. Logran tener un mapa de cómo funcionan cada político con cada empresa, con las relaciones públicas que tienen, todo eso es fascinante cómo lo manejan, logran, o sea, leen un montón de cosas, leen textos de leyes que a nosotros nos aburren un montón, y entienden las lógicas que vienen a través de, bueno, va a haber elecciones, entonces esto se configura de esta forma, etcétera, etcétera. Bueno, y Cintia tiene esas capacidades que ella también tiene que dar unas luchas políticas, que ella tiene la capacidad de hacer una campaña para que alguna historia se sepa. O sea, tiene la capacidad de convencer a gente de que algo tiene que ser publicado, y eso no es nada fácil. Tiene la capacidad de escribir de una forma que la gente lo quiera leer. O sea, ustedes pueden tener razón y pueden tener datos, pero si no lo presentan de una manera que la gente lo quiera leer, esos datos nadie los va a saber. O sea, y se vio, y lo vimos desde nuestras comunidades, de un montón de cosas que fueron liqueadas y tiradas por arriba de algún campo, que nadie se enteró. Por ejemplo, el trabajo que hizo el Spiegel sobre la NSA, para mí fue más interesante que el trabajo, o sea, que las publicaciones que hizo Snowden. En el sentido que tenían data más dura de cosas más reales, pero ningún periodista lo levantó porque el Spiegel lo hizo solito, lo hizo Yo-Error en su lado, y nos perdimos de que la sociedad vea un montón de datos de espionaje que me parece que eran relevantes. Y es muy buena haciéndose amigos en círculos muy distintos, porque ser periodista también es eso, es como lograr seguir llevándose bien desde un lugar de decir yo voy a publicar lo que necesite publicar. Y eso es un talento, es una fuerza que necesitamos poder usar en nuestras colaboraciones, y es buena preguntando cosas y que la gente le conteste, que también es algo que se trabaja. Bueno, y la altísima resistencia a la frustración que lleva el trabajo de periodista en nuestros días. Bien, pero no es técnica. La mayoría de los periodistas que tenemos no son técnicos, vienen de humanidades, y significa que hay un montón de cosas también que no entienden. Y voy a insistir que hay un montón de cosas que no necesitan internet. Seguramente no va a saber lo que es un Zero Day, no se imagina lo que puede ser una clave pública, una clave privada, no necesita saber lo que es un man in the middle y piensa que le puedes hackear el Facebook. Todas cosas que por ahí... la realidad que para su trabajo no importa que crea eso. Lo que sí nosotros tenemos que ir a ver es cómo la ayudamos. Esta frase dice: el centro de nuestra profesión debe ser la compasión. Nadie va a confiar en nosotros si primero no sabemos escucharlos. ¿Alguien sabe de quién es? Bueno, es de alguien que extrañamos mucho, es de Gonzalo Nina, que no pude venir por razones personales hoy, lo dijo en el Hack Meeting hace un par de semanas, y me parece central de lo que quería comunicarles en esta charla, que es decir, si queremos trabajar con periodistas, si queremos que lo que sabemos hacer ayude a mejorar el mundo, lo primero que necesitamos es poder ir a escuchar a la gente que ya está haciendo las cosas, ¿no?
Para extender eso, ahí está la charla del año pasado, ¿no? De esa cosa de mirar bien los modelos de riesgo, de intentar salir de los clichés que nosotros tenemos, de qué sirve, de qué tecnología tenemos que meter y ver bien la evaluación humana de cada problema. Bueno. Cintia necesita seguridad. Está claro, esta conferencia está muy axada a seguridad, voy a cubrir esa parte primero, intentando romper esos mitos un poco. Lo más importante de esta charla es que tienen derecho de decir que no saben. O sea, es fundamental. Si van a trabajar con gente que está expuesta y que ustedes no están seguros de algo, por favor, díganle. Está todo bien. Tuvimos casos en Argentina con activistas sociales que se acercaron a Espacio Hackers por problemas que tenían con Instagram y ninguno de los hackers usaba Instagram. Tuvieron con idas y vueltas un tiempo largo, cuando a veces los problemas que la gente tiene no tienen nada que ver con que sepan de criptografía o que sepan hacer un exploit. Tienen que ver con política, tienen que ver con políticas de empresa, tienen que ver con cuestiones legales y es súper importante, también por una cuestión de poder. Nosotros tenemos un poder que es el poder del conocimiento técnico. Cuando la gente no sabe lo que nosotros sabemos, es muy fácil que confíen en nosotros por cualquier cosa que toque la tecnología. De la misma manera que cada vez que tocamos en la computadora de alguien para ver un mail, si después se rompe es nuestra culpa, ¿no? Entonces es fundamental que aprendamos a decir que no sabemos, para que la gente que sí sabe, pueda entrar y pueda ayudar. Otra cosa, necesito que repitan todos en voz alta. Yo no soy Edward Snowden, por favor. Todos. 1, 2, 3. No, no los escuché. 1, 2, 3. Yo no soy Edward Snowden. Bueno. Muchas gracias. Chicos, la gente que está como en el centro del foco, gente como Snowden, gente como Assange, gente como Manning, muy probablemente tienen problemáticas muy distintas a nosotros y las soluciones que ellos encuentran para las problemáticas donde están, que es meterse con la NSA, meterse con la CIA, meterse con ejércitos grandes, no son las mismas de las que tenemos nosotros. Entonces, de nuevo, saquémonos un poco toda la cuestión dramática para que nos ayude a ver los problemas reales que tiene la gente. Y en eso, para poder pensar esas cosas, tenemos que ver los órdenes de importancia en la seguridad, ¿no? Que es un poco como la pirámide que puso Daniel en su charla. La primera cosa que es importante es la integridad física. La primera cosa que es importante es que puedas vivir, ¿no? Después viene la seguridad legal, es que no vayas preso, ¿sí? Después viene la seguridad laboral y económica, es que no te cagues de hambre. Después viene todo lo que quieran y después de todo eso viene la seguridad informática. Como si. La seguridad informática sí puede garantizar la seguridad física, la seguridad legal y la seguridad laboral, pero no es la prioridad, es solamente una herramienta. ¿Está bien? Entonces, cada vez que aconsejamos a alguien, necesitamos pensar si lo que nosotros decimos va mal, si eso va a comprometer su seguridad física, su seguridad legal o su seguridad laboral. ¿Está bien? Y es súper importante porque de repente vi gente que recomendó esquemas de seguridad que eran impracticables, que la gente no usaba y que de repente hacía que estaban más expuestas que sin los consejos. Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta eso cuando trabajamos con gente expuesta. Y la cuestión central de eso es cuál es el modelo de riesgo. O sea, cada persona en cada momento de su acción va a tener un modelo de riesgo y para eso lo importante es identificar cuál es el enemigo, quién se va a joder por la publicación de algo u otro. Y esa persona, cuál es su capacidad política, cuál es su capacidad económica, cuál es su capacidad técnica, ¿no? Y eso es la cosa que más nos tiene que importar cuando logramos como empezar a trabajar con periodistas. Analicen bien el modelo de riesgo. Todo lo que saben técnicamente no sirve de nada si no hacen un análisis del modelo de riesgo. Y se van a dar cuenta que todas las intuiciones que van a tener, todas las herramientas que van a pensar primero cuando van a empezar a intentar asesorar a la gente, no responden a ningún modelo de riesgo.
O sea, les contaba, el año pasado asesoré a una periodista que estaba en zona de guerras y que estaba como no oficialmente como periodista y necesitaba sacar documentos. Y el modelo de riesgo de ella es que la paraban y le revisaban el celular. Y que cualquier cosa que esté en su celular que no sea normal era algo que iba a levantar sospechas. Entonces las recomendaciones que le hice es mandar cosas por WhatsApp y sacarlas. Era antes que WhatsApp ponga que borraste conversaciones. Y estoy completamente seguro que fue la mejor decisión técnica que se podía tomar con ese modelo de riesgo. Y mucha gente va a poder pensar que no, que WhatsApp no es seguro, pero si quieren lo analizamos paso por paso. Ella estaba en un estado que no tenía la capacidad ni política ni técnica de romper la criptografía de WhatsApp y ella necesitaba algo que sea completamente denegable cuando fuese arrestada. Entonces, bueno, analicen bien el modelo de riesgo. Y hay cosas, eso es una ayuda de memoria, como cuando empiecen a trabajar con gente, de cosas que sus amigos periodistas no necesitan saber. TCP/dump, todo el mundo está de acuerdo, pero hay cosas que son menos obvias. GPG, Axolotl, OMMO, SSL, son cosas que si tienen que explicarle, ya empezaron mal. O sea, los periodistas no tienen que saber eso. Los periodistas tienen que tener herramientas que funcionen, que ellos sepan cómo funcionan. Porque su trabajo es otro. Este es nuestro trabajo. Esta es la parte que nos toca a nosotros. Porque justamente puse Axolotl y OMMO hace 4 años, el mejor algoritmo era Axolotl, ahora hubo modificaciones, cambió, GPG se recomendaba hace 10 años, vimos fracasos tremendos de la implementación de GPG para periodistas, entonces tenemos que tener soluciones de otro nivel. TrueCrypt, Lux, AES, Chachado, 20 Poly, son cosas que no pueden decirles en ningún momento. Son cosas que son para nosotros. Tenía una parte pero creo que viene después. Bueno, esto como que cierra un poco para mí la parte de seguridad. Lo que quiero que retengan un poco de esa parte es eso. Lo más importante es hacer el asesoramiento de riesgo y saber saber muy bien lo que saben y lo que no saben. Y un poco de este slide, lo que trasvasa es que a nivel de seguridad yo creo que se necesita mucho más desarrollo que asesoría. O sea, necesitamos que todas esas cosas puedan estar empaquetados de manera que cualquiera lo pueda usar. Hubo un montón de esfuerzos, hace unos años, está medio parado, pero es importante tener comunicaciones seguras, es más importante tener comunicaciones seguras usables. Otra cosa que Cintia necesita son datos. Y ahí es un lugar donde por ahí no nos damos cuenta que tenemos un superpoder, pero eso me lo dijo un amigo tomando cerveza. Me dijo que se había dado cuenta que nosotros los programadores veíamos un mundo donde los datos eran maleables y que ese era solamente nosotros. Yo trabajé en un ministerio en Argentina y vi gente mergear planillas de Excel a mano. En serio, o sea, ellos imprimían planillas de Excel y iban con un marcador para encontrar cuáles eran lo mismo. Y yo, ¿qué están haciendo? Pero eran cosas que era la solución técnica que encontraron, porque no sabían cómo funcionaba y necesitaban resolver algo. Y esto es el superpoder que nosotros tenemos y que sirve un montón para el periodismo. El periodismo de hoy, gracias a Internet, gracias al trabajo de la gente que empuja para transparencia, nos da acceso a más datos que nunca. O sea, tenemos datos de 1.000.000 de cosas. Normalmente están en PDF, escaneados, pero tenemos acceso a datos. Y si tenemos el poder de automatizar, tenemos el poder de encontrar cosas adentro de esos datos. Que de nuevo nos toca a nosotros, no les toca a los periodistas. Lo que sí va a tocar a los periodistas es hacer el análisis político, social, económico, X, de esos datos. Pero tenemos esos superpoderes que se pueden bajar, que son software libre, y que permiten agarrar esos datos y manipularlos, darlos sentidos, cambiarlos. Usémoslo, o sea, tenemos un montón de lugares donde sirve. Ustedes ya saben usar CSV sin saber. Es algo que es súper fácil para nosotros, ¿no? Vamos a mover texto por todos lados y si les interesa les invito, después los slides los vamos a poner en internet. Están estos 2 proyectos que son OpenRefine y Pandas.
que son de dos software, uno en Java, OpenRefine, otro en Python, que permite de manera ultra fácil agarrar un montón de datos desordenados y generar datos que tienen sentido y empezar a cruzarlos. Esa capacidad es fundamental para analizar cualquier cosa en una sala de prensa. Y también vas a aprender mucho más rápido que ellos. ¿Qué más pueden hacer? Pueden scrapear, ¿no? O sea, está la data que ya está disponible, pero nosotros también tenemos la capacidad de acceder a data. O sea, podemos scrapear todo. Podemos scrapear Twitter, podemos scrapear Facebook, podemos scrapear diarios viejos, podemos scrapear el boletín oficial, podemos scrapear un montón de cosas que están ahí casi disponibles, pero no. Y tenemos herramientas para eso que pueden ser tan idiotas como W3M-dump. El año pasado hicimos una publicación en conjunto con el Colectivos Culturales en la Ciudad de Buenos Aires que analizaba cómo el gobierno daba plata a los proyectos culturales, ¿no? Y todos los proyectos estaban en una página del gobierno, pero como que solamente podías verlo en HTML, ¿no? Había, no me acuerdo, 1.500 proyectos. Nadie se iba a poner a ir, a entrar a cada uno, a verlo, era un trabajo increíble. Y lo scrapeamos con W3M-dump y un script en shell y sacamos toda la data y pudimos demostrar que el gobierno estaba prefiriendo sus amigos cuando hacía asignaciones de partidas culturales. Pero también tienen otras herramientas como Beautiful Soup. Pueden ir a ver que permiten automatizar. Hay un par de proyectos en internet de colectivización de scrapers que son súper útiles tanto para ustedes colaborar que para ir a buscar cosas cuando quieren ayudar. Después, otra cosa que podemos ayudar es en compartir la data, porque o sea, lo vimos con cosas como los Panama Papers, que se armaron tipo toda una cosa súper compleja para compartir, pero nosotros o sea, no necesitamos, no es solamente necesario para esos grandes periodistas de los grandes periódicos, o sea, pequeños periodistas de pequeños periódicos locales también tienen esas necesidades y no tienen acceso a esa tecnología. Y tenemos un montón de software libre que permite hacerlo. Instalen un Secure Drop, pónganlo en su asociación, manténganlo. Miren DAT, miren IPFS, tenemos un montón de cosas en software libre que nos permiten hoy dar soluciones a periodistas chicos de manera distribuida y segura y usable para que puedan compartir sus datos entre sí. Después necesitan consolidar, ¿no? Muchas veces van a tener acceso a mucha data, muchas cosas, pero está completamente difuso. Les invito a que miren Jupyter Notebook. No sé, ¿quién conoce acá Jupyter? El periodista, claro. Jupyter es una aplicación que usa Python atrás y que permite meter snippets de código de Python que la gente puede ejecutar uno detrás del otro. Es súper práctico para poder visualizar data al mismo tiempo que la están procesando y tienen todo Python atrás. Es software libre, lo pueden usar y lo pueden usar en Google. ELK, ¿alguien conoce? Elasticsearch, Kibana, la L no sé qué es lo que es. Bueno, lo que es un visualizador sobre Elasticsearch. Usted tire todos los datos a Elasticsearch y después los periodistas pueden ir a hacerse pequeños dashboards para ver los datos que quieren ver. Sirve un montón para analizar tanto redes sociales que cosas más complejas. Hay un montón más y hay un montón más que todavía no está hecho. Justamente hagan inteligencia artificial, siento que tenemos un espacio gigante que todavía no se exploró, que es qué hacemos para ayudar con modelos de inteligencia artificial. Entonces aprendan TensorFlow, aprendan PyTorch, van a ver que es súper fácil y que muy rápidamente logramos extraer padrones adentro de data compleja. Un ejemplo que les tiro, hace unos años en Río se cayó una pasarela con 2 turistas alemanes encima. La pasarela había sido hecha para los Juegos Olímpicos y claramente la empresa constructora hizo cualquier cosa, o sea, se sacó toda la guita y no cumplió los contratos. Y una amiga en ese momento quería hacer un análisis de un NLP, ¿no? con análisis de lenguaje de todas las licitaciones públicas para ver si encontraba
maneras de ver quién había respondido a los contratos, que sea la misma persona para poder, porque la gente cambia, ¿no?, de empresas todo el tiempo, es muy complicado seguirlos, y entonces quería hacer ese análisis. En ese momento no teníamos todas esas librerías tan disponibles, no teníamos Google Cloud, hoy en día lo tenemos. Si alguien se quiere copar en hacer un motor que analice las licitaciones, están bienvenidos. Y visualizar. La última cosa que podemos ayudar un montón es visualizar. Si no ¿quién conoce D3? Otra vez, vos no podés hablar más. Toma, te voy a dar un caramelo para porque te lo ganaste. Bueno, D3 es una... Llévate dos, ya te contesté. Bueno, D3 es una librería de visualización de datos, es JavaScript, es súper fácil de usar y permite mostrar las cosas de una manera que las hace más entendibles. Y de nuevo, muchas cosas solamente las entendemos si las vemos, ¿no? Y una cosa es que un periodista tenga una idea en su cabeza y que sepa muy bien cómo funciona, nosotros podemos ayudar a hacer que se vea, además que es súper divertido porque hacen animaciones con SVG. Bueno, tienen Leaflet JS, que sirve para hacer mapas, Ushahidi, que también permite mapear cartas, y que son cosas que para cualquiera de nosotros son súper fáciles de hacer. O sea, Ushahidi tiene una imagen de Docker, la pueden levantar en literalmente 5 minutos en cualquier servidor, y pueden darle una herramienta a periodistas para mapear crisis, para ver dónde está el quilombo, para ver dónde están las poblaciones, poder hacer capas. Todo eso es software libre y todas esas cosas están a su disposición. Bueno, ¿estamos bien? Vamos a hablar un poco de Hollywood. Vamos a hablar un poco de lo que en realidad vinieron a escuchar. ¿Qué hacer si tienen datos que necesitan publicar? Básicamente de leaks. Y de nuevo, quiero recordarles lo que hablamos primero. Cada vez que van a tener datos, esos datos van a favorecer a alguien y van a lastimar a alguien o un grupo de personas. Esa gente representan grupos de poder. Antes de publicarlo, de ver con quién lo van a hacer, cómo lo van a hacer, es extremadamente importante que estén seguros de entender bien esa dinámica. O sea, a partir del momento donde actuamos y publicamos, la misma cosa que cuando tienen un exploit. O sea, cuando tienen un exploit, cómo lo publican y cómo lo reportan es un acto político, porque van a favorecer a gente y van a lastimar a gente. Van a favorecer a grupos de poderes y van a lastimar grupos de poderes. Y eso tiene consecuencias sobre cómo funciona nuestra sociedad y nuestro mundo. Entonces, ok, bueno. Glenn Greenwald es el periodista que fue contactado por Snowden para hacer su leak. Snowden lo contactó y le dijo, instala GPG. Y Glenn le contestó después de una semana, mira, intenté todo lo que pude, no pude instalar GPG. O sea, el leak más grande de la historia sobre datos de la NSA casi no se publicó, no porque Glenn no sabe usar GPG, pero porque GPG no supo usar a Glenn. O sea, quien se jodió, quien estuvo en falta, no es Glenn. Él es un tipo súper inteligente. Hace poco hubo una cosa muy divertida en Brasil. Él publicó todas conversaciones del superministro de Bolsonaro, Sergio Moro, que es el que instrumentó la causa contra Lula. Y por un bug en Telegram consiguieron sus conversaciones privadas. Publicaron esas conversaciones a través de The Intercept. Y los diputados de Bolsonaro quisieron llamarlo a indagarlo, quisieron acusar de haber violado la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo fue a poner la cara enfrente, o sea, él vive en Brasil con su pareja, tiene 2 hijos en Brasil, y fue a decirles en la cara, chicos, yo publiqué las cosas de Snowden, ¿se creen que les tengo miedo a ustedes? Es ese tipo, o sea, creo que ganó 2 Pulitzer, pero no sabe usar GPG. Si él no sabe usar GPG y nosotros dependemos de GPG, ¿quién le fallamos? Somos nosotros como comunidad técnica, ¿no? La gente
siempre va a ser más importante que el software en eso. Entonces, una vez que ustedes, si tienen acceso a información que necesitan publicar, piensen en todo eso. Piensen que el camino de hacerlo llegar a quien lo tiene que publicar va a ser un camino donde ustedes van a tener que luchar contra todo el software malo que nosotros producimos, ¿no? Y que lo más importante es ese entendimiento de quién tiene que tener acceso a esa información para que tenga un impacto. Y todo preso es político, o sea, tienen que... ¿Saben de quién es? Ya se fue publicado. ¿Alguien sabe? Vale, está fácil. Bueno, la única gente que va a ir preso va a ser por cuestiones políticas, más en estas cosas. Entonces, si van a liquear algo, ustedes, y la verdad que van a tener poco interés político en ser molestados por eso. Pero capaz que gente que van a involucrar, sí van a ser gente que grupos de poder van a tener interés en poner presos. Entonces, ténganlo bien en cuenta cuando difundan la información, cómo la difunden, cuánto riesgo los exponen, porque capaz que van a meter a gente en problemas sin querer. Bueno, y eso. Si deciden liquear, y les recomiendo siempre liquear, les puse un par de cuestiones para pensar de dónde vienen los datos, a qué grupo de poder conviene que salga, en qué momento político, en contra de quién y cuáles van a ser los daños colaterales. Tipo, si tienen otras sugerencias, agréguenlas, pero es como una guía base de básicamente cómo liquear bien. Alguien tiene que saberlo. ¿Quién? Bueno. ¿Alguien más? Más lejos. ¿Alguien más? Exactamente. Que es básicamente lo más importante. Nosotros como comunidad técnica tenemos un gran poder en varios lados. Tenemos el poder de que la gente nos cree y tenemos la responsabilidad de que cuando no sabemos decir que no sabemos. Tenemos la responsabilidad, tenemos el poder de poder hacer mucho más fácil un montón de procesos y yo creo que tenemos la responsabilidad de usar eso para que el mundo esté mejor. Creo que el periodismo, que es un poco el objetivo de la charla, es un lugar donde se aplica bien ese tipo de cosas. Y tenemos posiblemente acceso a datos que se deben conocer. Y la manera que vamos a gestionar esos datos y la manera que los vamos a liquear va a cambiar mucho cómo eso va a impactar la sociedad. Entonces, para resumir un poco la charla, tener una carta de prensa no te hace periodista. Piensen bien en todo lo que hablamos al principio. Hay gente que va a luchar contra los poderes, hay gente que no. Hay mucha plata adentro de los medios, hay muchos intereses adentro de los medios y pueden leer a Chomsky si les interesa para analizar bien cómo se relacionan los medios con el poder y entonces como que quiero romper un poco esa idea en sus cabezas de decir que no todo el mundo que dice ser periodista en realidad está haciendo un trabajo de periodista y que mucha gente que no tiene carta de prensa y que no dice ser periodista en realidad está haciendo ese trabajo porque está diciendo cosas que gente no quiere ver publicadas. El mundo es mejor cuando los periodistas pueden trabajar. Son gente que se dedica a intentar quebrar las relaciones de poder. Quebrar esas relaciones de poder hace que todos nosotros podamos vivir mejor. Entonces, banquemos a los periodistas. Y se necesitan datos para contar historias, pero sin historias los datos no son nada. Como que veamos esa dualidad, entendamos que nosotros podemos proveer datos, pero que necesitamos de gente que sepa contar historias para que esos datos tengan algún sentido. ¿Está bien? Bueno, y eso. Lo más importante creo para nuestra comunidad es no hay seguridad sin usabilidad.
Entonces, fíjense dónde quieren colaborar con esas cosas. Hay un montón de espacios, pero hacer más usable todas las herramientas de seguridad que tenemos es un lugar donde tenemos una falla gigante y me parece tremendo que WhatsApp haya podido implementar criptografía buena antes que nosotros y que haya podido dar un montón de accesibilidad a preceptos de criptografía que estaban en Signal y que nosotros no hayamos podido generar aplicaciones donde esto funcione. Y así como WhatsApp hay un montón de espacios de optimización en las comunicaciones, en la manera que historiamos los datos, en la manera que los transmitimos, se van a ver que absolutamente todo lo que produce nuestra comunidad es completamente inusable y bueno, les invito a eso. Un poco la conclusión de esta charla. Entonces, tener una carta de prensa no te hace periodista, el mundo es mejor cuando los periodistas pueden trabajar, se necesitan datos para contar historias, pero sin historia los datos no son nada y no hay seguridad sin estabilidad. Les agradezco por su atención y si tienen una pregunta. Pueden ganarse caramelo todavía. Los que tengan preguntas, por favor, sí, ahí arriba. ¿De? Bueno, gracias. Era solo para ganarme un caramelo más. No, bueno, me encantó tu presentación y muy necesaria también, está buenísima. Y a mí, en lo particular, como trabajo, o sea, estudié periodismo y trabajo en la escuela de periodismo, pero no trabajo de periodista, digamos. Pero sí hay una cosa que es un debate dentro del periodismo que me pareció súper interesante a propósito de lo que comentaste, es como la separación casi del debe, ¿no? Entre ingenieros o el periodista. Pero a mí, en ese sentido, y por eso conocía, no soy experto para nada, como que trabajamos en Google Colab con los periodistas, pero yo creo que sí, que también que los periodistas está buenísimo cuando tenemos la oportunidad de aprender algo de código y aprender cosas que son más, obviamente, como en la línea ingenieril, porque nos habilita un montón de temas. Una de las cosas que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en periodismo, bueno, yo guío tesis, ¿no? de estudiantes. Y siempre tienen ideas que estaría buenísimo desarrollarlas con alguien que te ayude, que sepa código, ¿no? De cómo scrapear, de cómo usar. Y siempre usamos aplicaciones gratuitas que son muy ineficientes y que no dan muy buenos resultados. Entonces, el partnership, la asociación entre ingenieros y periodistas, bueno, es fundamental, pero creo que está buenísimo también así como cuando ingenieros pueden aprender de temas más como éticos, etcétera, pero cuando los periodistas podemos aprender o tener, que es difícil igual, pero la oportunidad de desarrollar, ¿no? Porque está buenísimo. Claro, la cuestión es no exigirles, ¿entendés? Como que el problema de la comunidad es que muchas veces como llegamos y vi un montón de talleres en lugares, en salas de prensa, donde les bajaron un montón de data técnica y los periodistas salían completamente apavorados y está buenísimo cuando pasa, pero no puede ser el punto de partida de la conversación. Hola, aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias otra vez. Por ejemplo, ¿qué nos recomendarías a nosotros, como digamos, queremos ayudar a difundir las noticias, ¿no? Con bases? Pero en nuestro país, por ejemplo, y nuestro gobierno lo que hace es censurar a los que informan, a los que comparten, y más aún es peor todavía que los que denuncian y los denunciados entran a la cárcel. Entonces, mi chiste es una opinión política que podemos discutir sobre datos en otro momento, pero lo que recomiendo para cualquiera es acercarse a los grupos, y hay un montón en Bolivia de grupos que abiertamente critican un montón el gobierno. Acércate a ellos, vos tenés metodología para poder hacerlo protegiendo tu identidad y dales herramientas para que puedan difundir sus opiniones. Te invito igual a analizar bien cuáles son las relaciones de poderes de esos grupos. Analizalos, estudialos, mira quiénes están detrás.
malísimo. Después decías que, muy buena tu presentación sobre eso, pero decías que hubieron casos rotundos de fracaso del uso de GPG con periodistas. Citaste después el caso de Glenn Greenwald, que no supo instalar GPG y que casi por eso Snowden no le pudo dar los datos. Casi va preso Snowden. La razón por la cual fueron a Hong Kong es justamente porque no lograban establecer un canal de comunicación seguro. Bueno, pero sí, pero estableció el canal de comunicación segura con Laura Poitras. Justamente logró poner GPG con Laura Poitras. Sí, Y ahí fue que se estableció el canal. Sí, después él quería transmitir los datos por internet, no se pudo, tuvieron que viajar, pero sí, fueron varias vueltas. Pero es decir, también Laura tuvo que viajar a Río para encontrarse con Glenn, para poder viajar. Es como, o sea, se perdió un montón de tiempo de alguien que tenía la cabeza jugada. Pero hay otros así, generalmente, hay otros sobre ese al que hacías referencia. Sí, absolutamente. No, es al revés. No conozco muchos periodistas que hayan sabido instalar GPG cuando se les pidió. Y cada vez que se hicieron investigaciones grandes no se usó GPG. O sea, para Panama Papers usaron una cosa homegrown de ellos porque no lograban establecer seguridad con GPG, y que además GPG, si lo miras bien, tiene varios problemas. Es que el sujeto no está cifrado, ni el transmisor, ni el emisor, ni el receptor. Sí, te rega todos los metadatos. Los datos mismos te los Entonces tiene muchos problemas. Encriptan, pero después No te usen rega los GPG, por metadatos favor. ahí. Muy bien, ¿nadie más se quiere ganar? ¿Nadie más quiere un caramelo? Allá hay. Bueno, gracias por la presentación. Quería preguntarle, de aquí a unos 50 años, ¿usted cree, bueno, por su experiencia, perdón, ¿usted cree que con el tiempo, de aquí a unos 50 años, se pueda normalizar, bueno, estos métodos como las ISOs? Como las normas ISO, eso, pero ¿usted cree que como de aquí a unos 50 años se pueda normalizar esto, como pasos, protocolos, todo eso, que perjudiquen incluso lo que es la libre expresión de los periodistas? O sea, con las normas, todo eso, creo que todo está protocolado, todo está volviendo a ser normas. ¿Usted cree que de aquí a 50 años estos métodos de encriptación para comunicación del periodista hacia el informador sean normalizadas como las ISOs? Bueno, no sé si te entiende. No estoy seguro si entiendo la pregunta. Está preguntando si de acá a 50 años la normalización por ISO de los protocolos de comunicación va a perjudicar a los periodistas. No, sino que estos métodos se normalicen como las ISOs, como los protocolos, todo eso. Yo no creo mucho en la ISO, pero... Por eso. No, personalmente no creo mucho en la ISO, y creo que siempre la criptografía ha sido una batalla, y que la criptografía es extremadamente política, porque hoy en día tenemos capacidad de generar mucho cómputo, y la criptografía siempre va a ser oponer un problema de mucho cómputo a un problema de comunicación, ¿no? Entonces, si tenés capacidad de cómputo infinito, no hay criptografía que exista. ¿Se entiende? Entonces, no creo que el problema venga tanto de la normalización de los algoritmos que vamos a usar, porque esa diferencia siempre va a existir. Lo que sí son estrategias políticas de justamente distribución de la información que van a poder asegurar siempre la seguridad. Bueno, sí, ¿Contesté la pregunta? Más o menos. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecer a nuestro compañero Nif Sardi, que nos habló sobre Amigo Hacker, ayude a su periodista favorito.